Me llamo Riley, y esta es la historia de cómo mi vida dio un giro completo, no solo una vez, sino dos. Supongo que lo mejor es comenzar desde el principio. Nací en una familia maravillosa, con mis padres David y Joanna, en un acogedor suburbio de un pequeño pueblo. Mi papá trabajaba como periodista y mi mamá era enfermera. No éramos ricos, pero teníamos todo lo necesario para ser felices. La vida era tranquila hasta que cumplí 15 años. Entonces, una noche cambió todo. Era un lluvioso viernes por la noche y mis padres volvían a casa de una cena. Yo estaba con mi abuela viendo un dibujo animado cuando sonó el teléfono. Nunca olvidaré el escalofrío que sentí al escuchar a mi abuela llorando en la cocina. Los días siguientes fueron una mezcla confusa de dolor y desconcierto. Mi mamá había muerto al instante en un accidente de coche. Mi papá sobrevivió, pero quedó gravemente herido. Cuando finalmente lo vi en el hospital, parecía una persona completamente diferente. Sus piernas estaban destrozadas, y los médicos nos dijeron que nunca volvería a caminar. Al tomar su mano, me susurró, «Lo siento mucho, cariño». Lo siento. No entendía por qué se disculpaba. No era su culpa. Más tarde comprendí que se disculpaba por cómo nuestras vidas habían cambiado, por los momentos difíciles que enfrentaríamos, por la madre que había perdido y por el padre que él sentía que ya no podía ser. Pero mi papá, David, era mucho más fuerte de lo que se daba cuenta. Una vez que salió del hospital y se adaptó a usar una silla de ruedas, se entregó de lleno a su trabajo. Siempre había sido un escritor talentoso, así que puso toda su energía en su trabajo como editor para un importante periódico de la ciudad. Mientras crecía, papá se aseguró de que tuviera todo lo que necesitaba. Me animó a unirme a clubes, a ser amigos y vivir mi vida lo más normalmente posible. Pero la verdad era que me encantaba pasar tiempo con él. Veíamos películas antiguas, debatíamos sobre libros, y siempre me ayudaba con la tarea cuando lo necesitaba. Cuando llegó el momento de ir a la universidad, insistió en que me fuera a estudiar fuera. «Tienes que volar, cariño», dijo. «No te preocupes por mí. Estaré bien». Aunque dudaba, en el fondo sabía que tenía razón. Así que me fui a la Universidad Estatal de Nueva York a estudiar contabilidad. Allí conocí a Emma, quien se convirtió en mi mejor amiga. A través de ella, conocí a su primo, Michael. Michael era amable, divertido y no dudó ni un segundo cuando le hablé de mi papá. De hecho, cuando finalmente conoció a mi papá, se llevaron bien de inmediato, conectando gracias a su amor por la música rock clásica. Más tarde, Michael me dijo, «Tu papá es increíble, y tú eres increíble por todo lo que has hecho por él». Por primera vez desde el accidente de mi mamá, sentí una pizca de esperanza. Tal vez podría tener una vida normal, una vida llena de amor, risas e incluso una familia propia algún día. Después de graduarme, la vida parecía acomodarse. Conseguí un trabajo en un servicio local de impuestos, y Michael comenzó a trabajar como conductor de camiones de larga distancia. Salimos durante 4 años, y una fresca tarde de otoño, en el parque donde tuvimos nuestra primera cita, me propuso matrimonio. Estaba en las nubes, pero tenía una condición: «Sí, Michael, pero no puedo dejar a mi papá. Me necesita». Michael sonrió y dijo, «No lo tendría de otra forma. Todos viviremos juntos. El apartamento de tu papá es lo suficientemente grande para los tres, ¿verdad?». Nuestra boda fue pequeña y hermosa. Papá insistió en ir en su silla de ruedas para entregarme, y no hubo un solo ojo seco en la sala. De pie junto a Michael, me sentía como en un cuento de hadas. Pero todo cuento de hadas tiene sus desafíos, y el mío vino en forma de mi suegra, Hallie, y mi cuñada, Megan. Desde el momento en que las conocí, supe que no aprobaban de mí. Durante nuestra primera reunión, Hallie me miró con desagrado y preguntó, «¿Así que tu padre es discapacitado?». La corregí con calma, «Es una persona con discapacidad». Estaba claro desde el principio que ganarme su aprobación no sería fácil, pero estaba decidida a encontrar la manera.
Este era el comienzo de mi siguiente capítulo, y no tenía idea de lo que la vida nos deparaba. Intenté mantener la calma mientras la corregía. Trabaja como editor. Hallie solo me dedicó una sonrisa rápida y despectiva, y luego se volvió hacia Michael con una mirada crítica. ¿Estás seguro de esto? Hay tantas chicas buenas de buenas familias. Sentí cómo me subían los colores, una mezcla de vergüenza e ira. Pero antes de que pudiera decir algo, Michael intervino con firmeza: mamá, Riley es de una buena familia. La discapacidad de su papá no cambia eso. La amo, y eso es lo único que importa. Hallie se quedó en silencio, pero aún podía ver la desaprobación en sus ojos. Su hija, Megan, siguió su ejemplo, y la frialdad de ambas era difícil de ignorar. Después de la boda, Michael cumplió su palabra y se mudó a vivir con mi papá y conmigo. Nuestras vidas se asentaron en un ritmo cómodo. Yo iba a trabajar a la oficina de impuestos mientras Michael salía a conducir largas distancias, a veces ausente por días. Cuando estaba en casa, disfrutábamos de la cena juntos como familia. Pero siempre que Hallie y Megan nos visitaban, todo se sentía distinto. Actuaban como si fueran dueñas de nuestra casa, apenas reconociendo la presencia de mi papá. Una vez, escuché a Hallie susurrarle a Megan: es una pena. Michael podría haber hecho algo mucho mejor. Ahora está atrapado con esta chica y su padre lisiado. ¿Y si tienen hijos, te imaginas los genes? Me sentí furiosa, pero contuve la rabia. Por el bien de Michael, me repetía que debía mantener la paz, pero eso me iba desgastando poco a poco. Una noche, después de otra visita tensa de Hallie y Megan, no pude contenerme más. Me derrumbé en nuestra habitación, y Michael me encontró ahí, llorando. Me abrazó, susurrando: «Hey, ¿qué pasa?». Entre sollozos le dije: «Es tu mamá y tu hermana. Me odian. Creen que no soy suficiente para ti por culpa de mi papá». El rostro de Michael se tornó serio. «Eso es ridículo. Tú y tu papá son mi familia ahora. Si ellas no pueden aceptar eso, es su problema, no el nuestro». Sus palabras me dieron consuelo, pero en el fondo, sentí que esto era solo el comienzo de las tensiones con Hallie y Megan. A medida que pasaban los meses, el negocio de transporte de Michael comenzó a ir bien, y él estaba en la carretera más a menudo, viajando a veces por todo el país. Lo extrañaba cuando estaba fuera, pero me mantenía ocupada en la oficina de impuestos y pasaba las noches con papá, quien siempre estaba allí para hacerme compañía. Una fresca tarde de otoño, mientras ayudaba a papá a prepararse para dormir, Michael llamó. Podía escuchar la emoción en su voz. «Riley, he estado pensando», dijo. «¿Qué te parecería comprar una casa adosada? Sería más fácil para tu papá moverse en su silla de ruedas, y podría pasar más tiempo al aire libre. Además, podrías tener un jardín, algo para cuidar». «¿Estás ocupado?» «Cuando estoy en la carretera, me encanta la idea», me dijo Michael. Cuando puse el teléfono en altavoz para preguntarle a papá, sus ojos se iluminaron. «Un jardín estaría bien», admitió, «y sería más fácil salir afuera». Con eso, la decisión estaba tomada. En las semanas siguientes, nos sumergimos en la búsqueda de una casa. Después de mucho buscar, encontramos el lugar perfecto: una espaciosa casa adosada con puertas anchas, una ducha accesible para papá y un hermoso patio trasero. Sacar una hipoteca era intimidante, pero con los ingresos de Michael, mi trabajo y la renta del antiguo apartamento de papá, logramos hacer que funcionara. Nos mudamos un hermoso domingo de primavera. Nunca olvidaré la expresión de papá mientras se dirigía en su silla de ruedas hacia nuestro nuevo patio. «Es perfecto, cariño», dijo, con los ojos empañados de emoción. «Gracias». En los meses siguientes, nos asentamos y comenzamos a hacer que el lugar se sintiera como un hogar. Empecé un pequeño huerto, y a papá le encantaba pasar tiempo afuera, disfrutando del sol y el aire fresco. Era tranquilo, casi perfecto. Para celebrar, decidimos organizar una fiesta de inauguración. Invitamos a amigos, colegas y,
sí, incluso a Hallie y Megan. La fiesta era animada y divertida, hasta que ellas llegaron, como siempre, puntualmente tarde. Entraron echando miradas alrededor con una envidia apenas disimulada. Traté de ignorarlo, decidida a disfrutar el día. Mientras les mostrábamos la casa, Hallie parecía pensativa, evaluando cada detalle. Al llegar al dormitorio principal, se volvió hacia mí con una sonrisa astuta. «Sabes, Riley», dijo en voz baja, «esta habitación sería perfecta para Michael y para mí, ¿por qué no envías a tu padre a un asilo? Así podría mudarme aquí». Sus palabras me golpearon como una bofetada. Me quedé ahí, atónita, sintiendo cómo la rabia crecía dentro de mí. Quería gritarle, decirle que papá era mi familia y que habíamos construido esta vida juntos. Pero respiré hondo y mantuve la calma. «Mi padre no va a ninguna parte, Hallie», le dije en voz baja pero firme. «Esta también es su casa». El rostro de Hallie se torció con molestia, pero no me importó. Me alejé, dejándola allí, y me uní a Michael, quien reía con papá en el patio. Verlos felices y relajados me recordó lo que realmente importaba. A pesar de los intentos de Hallie por interferir, sabía que tenía a mi familia, mi papá, mi esposo y una vida llena de amor y fortaleza. Y nadie, ni siquiera Hallie, podía quitarme eso. Una bofetada. «Perdón», logré decir, todavía en shock. «No te pongas tan sorprendida», respondió Hallie fríamente. «Tu padre ya no es, bueno, ya no es una persona completa, ¿verdad? No necesita todo este lujo. Un hogar de ancianos sería más que suficiente para alguien en su condición». Antes de que pudiera responder, Hallie se dirigió al patio donde papá estaba charlando con algunos invitados. Para mi horror, agarró las manijas de su silla de ruedas y comenzó a empujarlo hacia la entrada. «Hallie», grité, corriendo tras ella. «¿Qué estás haciendo? Si no quieres llevarlo a un hogar de ancianos, entonces puede quedarse afuera», replicó con una sonrisa cruel. «¿No es eso lo que querías, que estuviera al aire libre?». Temblaba de rabia y de incredulidad. Por suerte, Michael escuchó el alboroto y corrió hacia nosotros. Su rostro se puso rojo de furia al ver la escena. «Mamá», gritó. «¿Qué demonios estás haciendo? Suelta la silla de David ahora mismo». Hallie se quedó atónita, sorprendida por el tono de Michael. «Pero, cariño, solo estaba, no quiero escucharlo», la interrumpió Michael firmemente. «Tú y Megan deben irse ahora». Después de que se fueron, Michael siguió disculpándose con papá y conmigo. Su voz temblaba mientras decía, «Lo siento mucho. No tenía idea de que ella haría eso. Lo siento tanto». Papá extendió la mano y le dio a Michael una suave palmada en la mano. «No es tu culpa, hijo», dijo amablemente. «Algunas personas simplemente no pueden entender». A partir de ese día, las cosas cambiaron. Hallie y Megan se mantuvieron a distancia, lo cual me pareció perfecto. Michael se concentró aún más en su trabajo, aceptando rutas de largo recorrido para ayudarnos a pagar por un nuevo hogar. Pasé mis días equilibrando mi trabajo en la oficina de impuestos, administrando nuestro hogar y cuidando de papá. Los años pasaron rápidamente. La vida se asentó en una rutina cómoda y predecible. Michael estaba a menudo fuera de casa, pero cuando estaba, éramos una pequeña familia feliz. La salud de papá se mantenía estable, y disfrutaba de sus días en el jardín o trabajando en sus tareas de edición desde casa. Por un tiempo, sentí que habíamos encontrado una especie de paz. Entonces llegó la llamada que cambió mi mundo por completo. Estaba en el trabajo cuando sonó mi teléfono y una voz desconocida me saludó al otro lado. «Señora Walker, soy el oficial Andrew de la patrulla de caminos». Mi corazón se hundió. «Sí», logré apenas articular la palabra. «Lamento informarle que su esposo, Michael Walker, ha estado en un accidente grave». El resto de la conversación se convirtió en un borrón. Palabras como «colisión frontal» y «no lo logró» flotaban en el aire,
pero apenas las registraba. Recuerdo que, de manera aturdida, agradecí al oficial y colgué el teléfono. La realidad se asentaba lentamente. Michael había desaparecido. La semana siguiente fue una neblina de dolor y incredulidad. Pasé por los trámites de planear el funeral como si estuviera en piloto automático, apenas entendiendo lo que sucedía a mi alrededor. El día antes del funeral, finalmente me armé de valor para llamar a Hallie. Sabía que merecía enterarse de la muerte de su hijo por mí, no a través de un periódico. «Hola, Hallie», respondió su voz aguda. «Hallie, soy Riley», dije, con la voz temblando. «Es sobre Michael». «No está. Hubo un accidente». Por un momento, hubo silencio al otro lado. Luego, la voz de Hallie regresó, pero estaba llena de furia. «Esto es tu culpa», susurró. «Hiciste que trabajara tan duro manejando ese camión para pagar por tu casa lujosa. Tú mataste a mi hijo». Estaba atónita, incapaz de procesar sus palabras. «Hallie, intenté decir, pero ella interrumpió. «Guárdatelo», me gritó. «Espero que le des el mejor funeral que el dinero pueda comprar, pero no esperes ni un centavo de nosotros. Tú hiciste tu cama, ahora acuéstate en ella». Y con eso, colgó. Me quedé ahí, mirando el teléfono, con lágrimas corriendo por mis mejillas. ¿Cómo podía ser tan cruel? ¿Cómo podía culparme a mí por esto? No podía creer las palabras que acababa de escuchar. El día del funeral de Michael era frío y lluvioso, coincidiendo con la pesadez en mi corazón. La iglesia estaba llena. Michael había sido muy querido y parecía que la mitad del pueblo había venido a rendirle homenaje. Pero al mirar a mi alrededor, noté que Hallie y Megan no estaban por ningún lado. Ni siquiera se habían presentado al funeral de Michael, su propio hijo y hermano. No se molestaron en unirse a la fila de personas que ofrecían sus condolencias. Papá se acercó y me apretó la mano. «Es su pérdida, cariño», susurró. «Somos familia y superaremos esto juntos». Después de la ceremonia, regresamos a casa, sintiendo el peso del día. Pero al entrar en nuestro camino, algo se sentía extraño. Las luces estaban encendidas en la casa, lo cual era raro porque estaba segura de haberlas apagado antes de ir a la iglesia. Una sensación de hundimiento se instaló en mi estómago mientras aparcaba el coche, y papá y yo intercambiamos miradas preocupadas. Cuando entramos, encontramos la sala de estar desordenada. Las puertas estaban abiertas y algunas de nuestras pertenencias estaban esparcidas por el suelo. Rápidamente recorrí la casa, revisando cada habitación, con el corazón latiendo con fuerza. Entonces noté que faltaba algo crucial, algunos de los objetos preciados de Michael que había heredado de su abuelo, cosas que él valoraba profundamente. Papá se acercó a mí en su silla de ruedas, su expresión llena de preocupación. «Riley, creo que esto no fue un simple robo», dijo en voz baja. En ese momento, una realización repentina me golpeó. Recordé las duras palabras de Hallie en nuestra conversación telefónica. ¿Podría haber hecho esto por despecho? Estaba segura de que había apagado todo antes de salir. Mientras entrábamos en el camino, noté que las luces estaban encendidas. «Papá, ¿dejaste alguna luz encendida?», pregunté. Frunciendo el ceño, él sacudió la cabeza. «No. No creo». A medida que nos acercábamos, noté movimiento dentro de la casa. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Nos estaban robando? En el día del funeral de Michael, rápidamente ayudé a papá a salir del coche y a su silla de ruedas, con la mente acelerada. ¿Debería llamar a la policía? Pero al llegar a la puerta principal, escuché voces familiares. Un escalofrío recorrió mi espalda al reconocerlas. Abrí la puerta de golpe y encontré a Hallie y Megan en nuestra sala de estar, rodeadas de cajas y muebles. «¿Qué demonios está pasando aquí?», exigí. Olvidando mi dolor frente a esta intrusión escandalosa, Hallie se volvió hacia mí con una sonrisa de simpatía falsa. «Oh, Riley,
querida, solo estamos ayudándote a empacar. Después de todo, no puedes permitirte mantener este lugar ahora que Michael se ha ido. Estaba sin palabras, mientras Megan se unía con una voz empalagosa. No te preocupes, puedes volver al apartamento de tu padre. Es acogedor. Podía sentir como mi ira iba en aumento. Salgan, dije, con una voz baja y peligrosa. Salgan de mi casa ahora mismo. Hallie parecía repelmente ofendida. Esta casa nos pertenece ahora, Riley. Todos los bienes de Michael son de su familia, después de todo. Como si fuera cierto, exploté. ¿Dónde estaban hoy en su funeral? Oh, eso es cierto, ni siquiera se molestaron en asistir. Hallie hizo un gesto despectivo con la mano. Estábamos ocupadas haciendo arreglos. Ahora, sé una buena chica y comienza a empacar. Nos encontraremos contigo afuera mañana. No podía creer lo que estaba escuchando. Estas mujeres no habían derramado una sola lágrima por Michael, ni siquiera habían asistido a su funeral. Y ahora intentaban apoderarse de nuestro hogar. Voy a llamar a la policía, dije, sacando mi teléfono. Hallie y Megan intercambiaron miradas preocupadas. Claramente no esperaban que me defendiera. Ahora, Riley, comenzó Hallie, pero la interrumpí. No, tienen exactamente 15 minutos para salir de mi casa antes de que llame a los policías. Este es mi hogar. Michael y yo lo compramos juntos. No tienen derecho a estar aquí. Quizás fue la determinación en mi voz o el fuego en mis ojos, pero finalmente Hallie y Megan parecieron darse cuenta de que habían cruzado una línea. Reunieron sus cosas y se fueron, pero antes de irse, Hallie se volvió hacia mí con una mueca. Esto no ha terminado. Riley, escucharás de nuestros abogados. Los días que siguieron al funeral de Michael fueron una neblina de dolor, ansiedad y un sinfín de trámites. Me lancé a manejar los asuntos de Michael, en parte para mantenerme ocupada y en parte por miedo a que Hallie y Megan intentaran tomar lo que no les pertenecía. Una semana después del funeral, recibí una llamada de una firma de abogados local. Mi corazón latía con fuerza al contestar, preocupada de que fuera Hallie cumpliendo su amenaza. Señora Walker, me saludó una voz clara y profesional. Soy James de James y Asociados. Estoy llamando sobre el testamento de su difunto esposo. Sentí un destello de esperanza. De esperanza. Su voluntad. No sabía que él había ganado. Sí, señora. El señor Walker vino a vernos hace unos 5 meses. Nos pidió que nos pusiéramos en contacto con usted en caso de su fallecimiento. Programé una cita para el día siguiente. Mi mente iba a 1000 por hora. ¿Por qué me había contado Michael sobre esto? ¿Qué significaba? A la mañana siguiente, llevé a papá a la oficina del señor James. El abogado nos recibió calurosamente, con sus ojos amables arrugándose en las comisuras. Señora Walker, señor David, gracias por venir. Lamento mucho su pérdida. Abrió un expediente en su escritorio. Como mencioné, su esposo vino a vernos para redactar un testamento. Tenía muy claras sus intenciones. Conteniendo la respiración, escuché al señor James comenzar a leer. Yo, Michael Walker, siendo de sano juicio, dejo aquí todos mis bienes terrenales a mi amada esposa, Riley Walker. Me llevé la mano a la boca mientras papá apretaba mi mano con fuerza. El señor James continuó. Esto incluye nuestra casa, mi camioneta y todos nuestros ahorros. Es mi deseo que Riley use estos recursos para cuidar de sí misma y de su padre, David, a quien he llegado a amar como si fuera mío. Las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro, incluso desde más allá de la tumba, Michael estaba cuidándonos. ¿Hay más?, dijo el señor James suavemente. Me entregó un sobre. El señor Walker dejó una carta para usted. Con manos temblorosas, abrí el sobre y comencé a leer. Mi querida Riley, si estás leyendo esto, significa que me he ido.
Lamento mucho dejarte a ti y a David. Por favor, sepan que ambos son lo mejor que me ha pasado. Hice este testamento porque sé cómo pueden ser mi madre y mi hermana. No quería preocuparte, pero necesitaba asegurarme de que tú y David estuvieran protegidos. Sé que serás fuerte, Riley. Cuídense el uno al otro. Y recuerda, siempre estaré con ustedes en espíritu. Con amor siempre, Michael. Para cuando terminé de leer, estaba sollozando, sosteniendo la mano de papá con fuerza. Michael había pensado en todo para protegernos, sabiendo exactamente lo que Hallie y Megan podrían intentar hacer. Aunque ya no estaba, se había asegurado de que estuviéramos a salvo esa noche. Sentí un renovado sentido de fortaleza. El amor y la planificación de Michael me dieron el valor para enfrentar lo que pudiera venir. Y lo que fuera que Hallie y Megan intentaran a continuación, sabía que tenía una base sólida y la voluntad de mantenerme firme. Honraría la memoria de Michael manteniendo el hogar que habíamos construido juntos, aferrándome a la familia y el amor que me había dejado. La carta de Michael terminaba con palabras que calaron hondo en mi corazón. Tú y David son mi verdadera familia, Riley, no ellas. Cuídense el uno al otro. Vive la vida al máximo y sabe que siempre estaré velando por ustedes dos. Todo mi amor, Michael. Apretando la carta contra mi pecho, comencé a sollozar, sintiendo una mezcla de dolor y gratitud. Papá también tenía los ojos húmedos, su mano curtida acariciando mi brazo como para reconfortarme, asegurándome que superaríamos esto juntos. El señor James nos dio un momento para recomponernos antes de hablar de nuevo. Señora Walker, hay una cosa más. El camión de su esposo estaba asegurado y, bajo las circunstancias del accidente, la compañía de seguros pagará el valor total de la póliza. Miré hacia arriba, aún sollozando, tratando de procesar sus palabras. ¿Qué significa eso? El señor James ofreció una pequeña sonrisa tranquilizadora. Significa que recibirás una suma considerable de dinero, suficiente para saldar tu hipoteca y más. Al salir de la oficina del abogado, sentí que una carga se levantaba de mis hombros. Michael se había asegurado de que estuviéramos bien, incluso en su ausencia. Había pensado en todo. Cuando entramos en nuestra entrada, noté un auto familiar estacionado en la calle. Mi corazón se hundió al reconocer el sedán elegante de Hallie. Oh, no, murmuré, temiendo lo que podría venir a continuación. Efectivamente, Hallie y Megan estaban esperando en nuestro porche. Pero esta vez no tenía miedo. Tenía la carta de Michael en mi bolsillo y la fuerza de su amor llenando mi corazón. A medida que nos acercábamos, la voz de Hallie adoptó un tono falsamente dulce. Riley, comenzó. Necesitamos hablar sobre la herencia de Michael. Me mantuve erguida, enfrentando su mirada. No, Hallie, no necesitamos. Michael me dejó todo a mí. Es completamente legal y oficial. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros éramos su verdadera familia, no ustedes. Señalé firmemente hacia la calle. Ahora, por favor, váyanse. Están invadiendo mi propiedad. Por una vez, Hallie se quedó sin palabras. Megan tiró de su brazo, susurrándole urgentemente. Y con una última mirada venenosa, finalmente se metieron en su auto y se fueron. Las semanas que siguieron fueron ajetreadas. Me sumergí en el manejo de los asuntos de Michael, agradecida por la distracción de mi duelo. El pago del seguro llegó justo como el señor James había dicho, suficiente para pagar nuestra hipoteca y con mucho más de sobra. Una tarde, mientras revisaba el escritorio de Michael, me encontré con un pequeño cuaderno lleno de su familiar letra. Era una especie de diario donde había escrito pensamientos y sueños sobre nuestro futuro juntos. Una entrada llamó mi atención, pensando en comenzar un fondo universitario para nuestros futuros hijos. Quería asegurarme de que tuvieran el mejor comienzo en la vida. Mi corazón se contrajo al leer esas palabras. Hablamos sobre tener hijos algún día, pero decidimos esperar hasta que estuviéramos más estables financieramente.
Ahora, al leer los deseos y sueños privados de Michael, sentí que una nueva ola de dolor me inundaba. Oh, Michael, susurré, abrazando el cuaderno contra mí. Tenía tantos planes esa noche que no podía dormir. Me daba vueltas en la cama, atormentada por recuerdos y pensamientos del futuro que nunca tendríamos. Cuando finalmente me quedé dormida, soñé con Michael. Estaba allí, sonriendo y extendiéndome la mano. «Está bien, Riley», dijo suavemente en mi sueño. «Todo va a estar bien». A la mañana siguiente, me desperté sintiéndome diferente. No podía explicarlo del todo, pero algo en mí había cambiado. Mientras me preparaba para ir al trabajo, una ola de náuseas me golpeó, y apenas llegué al baño a tiempo. Al principio, pensé que solo era el dolor por la pérdida que me estaba afectando. Pero a medida que las náuseas matutinas continuaron en los días siguientes, comenzó a surgir una realización. ¿Podría ser? Después de unos días, finalmente reuní el valor para hacerme una prueba de embarazo. Mi corazón latía con fuerza mientras esperaba los resultados. Cuando aparecieron las 2 pequeñas líneas, cubrí mi boca en estado de shock, abrumada por la emoción. Estaba esperando el hijo de Michael. En ese momento, todo cambió. Sentí una profunda paz y propósito, sabiendo que una parte de Michael viviría en nuestro hijo. Imaginé su sonrisa, su bondad y sus sueños continuando a través de esta nueva vida, un regalo que había dejado atrás. Cuando compartí la noticia con papá, se le llenaron los ojos de lágrimas. Extendió su mano y me la apretó con fuerza. Michael estaría muy orgulloso, susurró. Este niño tendrá lo mejor de los dos. A partir de entonces, me concentré en construir un futuro para mi bebé y honrar la memoria de Michael de todas las maneras posibles. Mantuve su carta y su cuaderno cerca, como un recordatorio constante de su amor y de la vida que habíamos planeado juntos. Y aunque el camino por delante no sería fácil, sabía que no estaba sola. El espíritu de Michael estaba conmigo, guiándome, y nuestra pequeña familia seguiría adelante más fuerte que nunca. Pensé que era solo el estrés y el dolor, pero una pequeña voz en mi mente sugería algo más. Después de una semana sintiéndome rara, me encontré de pie en el pasillo de la farmacia mirando las pruebas de embarazo. Mis manos temblaban mientras tomaba una, la compraba y corría a casa. Los 5 minutos de espera para el resultado parecieron ser los más largos de mi vida. Finalmente, miré hacia abajo, 2 líneas azules claras. Me hundí en el suelo del baño, abrumada por una mezcla de emociones, alegría, miedo, duelo y esperanza que se entrelazaban. La voz de mi papá llegó desde fuera de la puerta. ¿Todo bien ahí dentro? Abrí la puerta, con lágrimas corriendo por mi rostro. Su expresión pasó de la preocupación a la alarma. ¿Qué pasa, cariño?, preguntó suavemente. Le levanté la prueba, con la mano temblando. Estoy embarazada, papá. Entonces, me colapsé en sus brazos, sollozando. Me abrazó con fuerza, acariciando mi cabello como solía hacer cuando era pequeña. Está bien, murmuró. Va a estar bien. No estás sola, Riley. Y este bebé es un regalo, un pedazo de Michael que vivirá. Sus palabras me impactaron profundamente. Este bebé era parte de Michael, una continuación de nuestro amor. El miedo dentro de mí comenzó a desvanecerse, reemplazado por una determinación que no había sentido antes. Tienes razón, dije, secándome las lágrimas. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Este bebé es un regalo y vamos a estar bien. Papá sonrió, sus ojos se arrugaron con calidez. Esa es mi chica. Ahora vamos a conseguirte algo de comer. Estás comiendo por 2, después de todo. Mientras nos dirigíamos a la cocina, sentí una chispa de esperanza creciendo dentro de mí. El camino por delante sería desafiante, pero con mi padre a mi lado y el hijo de Michael creciendo dentro de mí, sabía que podíamos enfrentar cualquier cosa. A medida que pasaban los meses y mi barriga crecía, descubrí una fuerza que nunca supe que tenía.
Papá se convirtió en mi roca, siempre ahí con una palabra amable, un hombro en el que apoyarme o una mano amiga. Nos acomodamos en una nueva rutina, solo los dos, esperando con ansias la llegada de esta nueva vida que completaría nuestra pequeña familia. Una tarde soleada, mientras atendía el jardín que papá y yo habíamos plantado juntos, escuché un auto detenerse. Mi corazón se hundió al reconocer el sedán elegante de Hallie. ¿Qué podrían querer ahora? Caminé hacia la parte delantera de la casa, una mano descansando instintivamente sobre mi barriga hinchada. Hallie y Megan estaban en el porche, luciendo incómodas y un poco desesperadas. La agudeza habitual de Hallie faltaba en su voz cuando comenzó. Riley, necesitamos hablar contigo. Alcé una ceja, permaneciendo en silencio y esperando que continuara. Megan habló a continuación, sus ojos recorriendo nerviosamente el entorno. Hemos pasado por tiempos difíciles. Nos preguntábamos si podríamos quedarnos en el antiguo apartamento de tu padre hasta que podamos recuperarnos. No podía creer lo que estaba escuchando. Después de todo lo que nos habían hecho pasar, tenían el valor de pedir más. Manteniendo la calma, pero firme, respondí. Lo siento, pero eso no es posible. No quiero tener más comunicación con ninguna de ustedes. Los ojos de Hallie se dirigieron a mi barriga y su rostro se retorció de sorpresa y desprecio. «Estás embarazada», escupió, su voz goteando acusación. «Ya, pequeña. No puedo creer que ya hayas encontrado a un nuevo hombre. El cuerpo de Michael ni siquiera está frío y aquí estás, cargando al hijo de otro hombre». Una oleada de ira se encendió, pero la tragué. No les debía ninguna explicación y, desde luego, no quería que estuvieran involucradas en la vida de mi hijo. Simplemente le di una pequeña sonrisa secreta que parecía inquietar aún más a Hallie. Mi vida personal no es de su incumbencia, dije, calmadamente. Ahora creo que es hora de que se vayan. Hallie parecía querer discutir, pero algo en mi expresión debió detenerla. Se dio la vuelta, agarrando el brazo de Megan, y ambas se marcharon. Observé cómo se alejaban en su auto, sintiendo una profunda paz apoderarse de mí. Me había mantenido firme, protegido a mi familia y mantenido mi dignidad. Sabía que Michael habría estado orgulloso.